por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. En la zona atlántica, en Siquirres de Limón, se ubica la obra civil más grande que el país haya construido en toda su historia. Y también la represa más grande de toda Centroamérica. Es el proyecto hidroeléctrico Reventazón. Se inauguró en 2016 y tiene una capacidad de producir electricidad para 525,000 hogares. La construcción de la obra demandó una inversión gigantesca, 1.400 millones de dólares. Recientemente, el ICE logró refinanciar parte de esa deuda en dólares y la pasó a deuda en colones. Para conversar sobre esta operación financiera y sobre la generación eléctrica, invité a la gerente general del ICE, doña Hazel Cepeda. Buenas noches, doña Hazel. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto. Un gusto estar con ustedes esta noche. Doña Hazel, el proyecto hidroeléctrico Reventazón necesitó una inversión de 1.400 millones de dólares. ¿Cómo estaba conformada esa deuda del ICE y a qué plazo? Sí, don Ernesto. Realmente esta obra fue una de las obras más grandes que el Instituto Costarricense de Electricidad ha realizado a lo largo de los años. Esta obra se conformó por 2 tramos gracias al acompañamiento de banca nacional y de banca multilateral. Fundamentalmente, esta obra, como bien usted indica, del orden de 1.400 millones de dólares, tuvo un tramo financiado fundamentalmente por la banca internacional y multinacional y la local por 903 millones de dólares. El remanente fueron fondos o contrapartida establecida por el Instituto Costarricense de Electricidad. Esta operación fue una operación que se hizo con vencimiento al 2033, con un tramo sustancial en dólares, fundamentalmente, y un tramo en colones, en donde nos enfocamos en tratar de suavizar las condiciones de la deuda en 3 ámbitos. 1, tratar de eliminar la exposición por tener una deuda en dólares por el orden de 903 millones pactada, pero con un saldo de 389 millones a la fecha de la negociación. Y por otro lado, nos enfocamos en ampliar la vida del financiamiento, tratando de acercarla más a la vida del proyecto. Y en ese sentido, pues logramos un resultado bastante satisfactorio gracias al acompañamiento fundamentalmente de los bancos locales nacionales. Doña Hazel, entiendo que la refinanciación, que como usted dice, consistió en pasarse a colones y en estirar el plazo. Fue una operación combinada del Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Popular. Pasaron como el 56% de la deuda de dólares a colones. Ahora, ¿cuál es el efecto financiero para el ICE de esa refinanciación? Sí, don Ernesto, realmente tengo que reconocer que el acompañamiento de la banca costarricense fue extraordinario en todos los ámbitos. El Banco Nacional, a quien reconozco mucho el liderazgo de quien ya no está con nosotros, don Gustavo Vargas, y también del Banco Popular, fue fundamental en el tramo correspondiente a ampliar el financiamiento en colones en recursos suficientes para cancelar el financiamiento en dólares. Efectivamente, como usted lo menciona, un 56% de la deuda en dólares se convirtió a colones y eso nos va a permitir bajar la exposición al tipo de cambio que teníamos en este tramo. Por el otro lado, los 3 bancos, el Banco Nacional, el Banco Costa Rica y el Banco Popular, nos acompañaron luego de un riguroso análisis financiero sobre las operaciones del instituto y también sobre específicamente esta operación, en ampliar el plazo de la porción en colones a 10 años. Misma operación que se hizo para el tramo que se pasó de dólares a colones. De esta forma, logramos extender la vida del financiamiento del año 2033
al año 2043. Adicionalmente, eliminamos condiciones que se tenían en la negociación original de tasa piso. Eso nos permite eliminar una tasa fija independientemente de las condiciones del mercado, con lo cual el instituto va a poder aprovechar en diversos momentos mejores condiciones y, por tanto, tener un menor gasto. Y, por otro lado, también bajamos la tasa de interés en la nueva negociación. La suma de todo esto le va a permitir al instituto, al menos en los primeros 3 años de esta renegociación, un menor flujo o un menor requerimiento de recursos del orden de 15.600 millones de colones. Es una suma importante, es decir, es como si una familia logra estirar un poquito los compromisos que tienen para poder rendir el dinero que tienen anualmente o mensualmente. En el caso de una familia, en el ICE, obviamente las proyecciones son de otro tipo. Ahora, ¿cuál es el plazo estimado de rendimiento o la vida útil de la hidroeléctrica Reventazón? Bueno, depende de muchos factores, don Ernesto. Por supuesto que la vida de inversiones de esta naturaleza puede andar entre los 50, 60 años. Y realmente con esto le estamos dando una ampliación importante a la operación. Por supuesto, como le digo, depende de muchas circunstancias propias de la naturaleza de la infraestructura del proyecto y propias de las condiciones también que se den en el entorno del proyecto. En el caso particular del ICE, una operación de esta naturaleza y con el efecto que tiene solamente en los primeros años, porque la renegociación nos va a permitir seguir teniendo beneficios de la misma en los años siguientes. Pero con estos recursos el instituto va a poder sin duda alguna seguir trabajando fuertemente en su proceso de readecuación de toda su estructura de deuda y quizás muy posiblemente poder utilizar estos recursos para cancelar de manera más anticipada otras obligaciones que el instituto tiene y con eso llevarlo a una nueva estructura que le permita fortalecer su sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo. Doña Keisel, no puedo dejar de darle contexto al televidente. Su trayectoria profesional viene de banca multilateral, banca local, etcétera. Es decir, usted es una banquera o alguien muy ligado a la banca y la tarea que está emprendiendo es reestructurar toda la deuda del ICE. ¿Cuánto debe el ICE? ¿Dónde nos aprieta el zapato y qué viene ahora? Bueno, reestructuraron Reventazón. ¿Para dónde van? Bueno, definitivamente lo primero que hay que tener claro es que todas estas obligaciones que hoy el instituto tiene han sido el resultado de las enormes inversiones que se han hecho precisamente para contar con una matriz energética fundamentalmente o con un peso significativo en la parte hidroeléctrica. Y por supuesto eso le ha permitido al instituto poder brindar el servicio básico y esencial que nos demanda, que es el servicio eléctrico. Definitivamente el tamaño de la deuda que el instituto tiene es considerable. Efectivamente, yo vengo de la banca y el propósito es, entre otros específicos dentro de la gerencia, es fortalecer las finanzas del instituto y sin duda alguna la reestructuración de la deuda total del instituto tiene un peso importante. El instituto tiene una deuda del orden de los 2.7 billones de dólares y la composición de esta deuda alcanza significativamente un 70% en dólares y nuestro principal objetivo es bajar el peso de esa deuda en dólares y poco a poco irlo colonizando. ¿Qué sigue? Bueno, Reventazón fue un tramo muy importante de la deuda del instituto, pero siguen otros tramos importantes en donde no solamente los inversionistas y los participantes en esta deuda, entendiendo la banca local e internacional, son los únicos actores. Por ejemplo, el instituto ha colocado bonos en mercados extranjeros y también a través del mercado de valores costarricense y pues bueno, estamos trabajando para ir renovando y amortizando, cancelando estas obligaciones conforme los flujos del instituto lo permitan y como resultado de todas estas acciones. Doña Keisel, 2.7 billones de dólares es
toda la plata del mundo. Estaba pensando cómo explicárselo a un televidente y la única manera que se me ocurre es que es toda la plata del mundo. Ahora, ¿qué parte de esa deuda corresponde a telecomunicaciones y qué parte de esa deuda corresponde a electricidad? Bueno, en el caso del negocio de electricidad, quiero mencionar que es el que soporta el mayor peso de la deuda. El negocio de electricidad es un negocio con inversiones de largo plazo que soportan, como dije, la matriz energética que hoy el país tiene. El negocio de telecomunicaciones es un negocio en competencia, es un negocio de más corto plazo en donde los flujos giran más rápidamente. Por tanto, el peso fundamental de la deuda se concentra en el negocio de electricidad. ¿Tiene un orden de magnitud de esos 2.7? ¿Estamos hablando de qué? ¿De un 70, de un 80, de un 90 y pico por ciento? ¿Cómo está distribuida esa carga? Podríamos hablar que cerca de un 90 y un poco más por ciento, un 90% de la deuda se concentra en el negocio de electricidad fundamentalmente. Y como digo, mucho de esto, por supuesto que responde a 70 años de inversión y desarrollo eléctrico en el mercado costarricense con el cual el instituto ha soportado pues, el desarrollo de la economía y ha satisfacido el servicio básico y esencial que todos los costarricenses pues hoy gozamos, que es el servicio eléctrico. Doña Keisel, durante años el ICE trabajó en un esquema, en un balance en donde justamente estos dos sectores, electricidad y telecomunicaciones, voy a decirlo de una manera un poco simple, usted si quiere me corrige, pero se subsidiaban mutuamente. Entonces uno era más rentable que el otro y el otro es más estratégico, aunque es tan estratégico tener electricidad como tener telecomunicaciones, pero siempre se han pasado plata de una bolsa a la otra. ¿Eso continúa así? ¿Cuál es el plan? ¿Van a seguir en este esquema? ¿Le parece sano? Bueno, definitivamente son negocios de conceptos y orígenes totalmente diferentes y su naturaleza obliga de manera responsable y transparente a que cada negocio sea manejado de manera independiente. En la administración que actualmente estamos ejerciendo, tanto doña Irene Cañas como presidenta ejecutiva y mi persona en la gerencia general, somos del firme y total convencimiento de que los negocios deben de ser autosostenibles y rentables por sí solos. Y en esa línea pues se seguirán manejando. Así es que los esfuerzos están enfocados a potenciar ambos negocios, a hacerlos sostenibles y pues eso es parte de todo el proceso de reingeniería financiera que hemos venido haciendo, lo cual incluye muchas acciones y la renegociación de la deuda es solamente una de ellas. Doña Keisel, como le decía al inicio, esta obra es gigantesca, es la mayor obra civil del país, pero a poco de inaugurada sufrió una fisura o una fuga que obligó a cerrar la planta durante 6 meses. ¿Cuál es el estado actual de la obra en este momento? En este momento el proyecto se encuentra funcionando a plena capacidad. Es una de las plantas que contribuye fuertemente en lo que es la generación eléctrica del país. Así es que yo creo que podemos afirmar con toda tranquilidad de que las condiciones que se presentaron en el pasado y lamentablemente en este daño técnico fueron pues solventadas de manera normal y hoy es una de las plantas quizás de las más importantes que contribuye en el parque de generación del instituto. El ICE tenía otro proyecto hidroeléctrico muy grande, gigante, que era Pirris, que iba a tener una represa con una altura de 113 metros de cota y además tenía financiamiento del BCIE. ¿Qué pasó con esa obra? Ahí se habían gastado muchos millones de dólares en la preparación. ¿En qué quedó? Bueno, el proyecto se encuentra en plena operación. El proyecto logró sopesar, lo conocí muy bien cuando estuve en mi época de banquera, como bien usted menciona, y pues sí, el proyecto tuvo una serie de procesos en su etapa constructiva, no obstante siempre tuvo un acompañamiento y una credibilidad fundamental de la banca en general y particularmente del banco que en su momento yo representaba. Así es que fue una obra que se concluyó a satisfacción y que se encuentra también pues en plena capacidad.
Durante la última mitad del siglo XX, Costa Rica apostó por el modelo de generación hidroeléctrica. De ahí sale el sueño de Reventazón y otros. Hubo un impulso muy fuerte de decir la sostenibilidad eléctrica pasa por lo hidro. Pero el patrón de consumo cambió y cambió también la tecnología. Ya con Reventazón terminado, entiendo que no se requieren más obras de este tamaño, de hidroeléctricas gigantescas. ¿Para dónde va ahora el modelo de generación eléctrica del país? ¿Cuál es el norte? Bueno, en realidad la matriz energética del instituto está conformada por varias fuentes de generación. Por supuesto que la hidroeléctrica es quizás de las más importantes que el instituto ha desarrollado y en donde tiene una extraordinaria experiencia tanto en su etapa de construcción como fue en el pasado, como en su etapa actual de operación. También el instituto ha incursionado en otras fuentes de generación como es la geotermia. Recién el año pasado, exactamente hacia julio o junio del año pasado, inauguramos el proyecto geotérmico Pailas 2, que viene a contribuir de manera más constante dentro de lo que es este tipo de generación. En el pasado también se tuvo geotérmico Pailas 1 y así sucesivamente otras fuentes. Actualmente la matriz energética del instituto pues satisface la demanda actual del país. El ICE dentro de su plan de inversión no tiene previsto en el corto plazo, entendiendo los próximos 3-4 años, el desarrollo de obras. Esto dependerá mucho del comportamiento de la demanda y sobre todo en las condiciones actuales pues, que hemos tenido todos que sobrellevar, que es el tema de la pandemia y el impacto que esto ha tenido en la economía. No obstante, tenemos algunos proyectos en desarrollo, en ejecución, que estamos valorando. Por ejemplo, el proyecto Borinquen, pero esto no está programado para ejecución sino hasta el año 2026-2027 y como digo, todo esto dependerá en mucho del comportamiento de la demanda. Hoy existen muchas tecnologías para que las personas autogeneren electricidad, para que la gente se autoabastezca en sus hogares, en sus negocios. Sin embargo, el país no está estimulando estas opciones de generación casera e individual en el público. ¿Por qué? Bueno, en realidad siento que son procesos de cambio que no solamente suceden en Costa Rica, sino que ya han marcado tendencia a nivel mundial. Está en una etapa bastante inicial, viene tomando poco a poco cuota dentro del mercado. Yo siento que es un proceso de aceptación, de acoplamiento y de preparación que tanto el país y los diferentes sectores poco a poco irán asumiendo. El tema ahora, la pandemia alteró todos los ámbitos posibles, se metió en todos los rincones, en la economía, en el comercio y también nos mostró que somos muy dependientes de Internet. El país entero está soportado en este momento sobre la estructura de Internet. Hay mucha gente haciendo teletrabajo, muchos jóvenes estudiando a distancia, muchas personas conectándose socialmente con sus familiares a través de Internet. ¿Cuál es el aporte que puede hacer el ICE, que como usted bien dijo, está en un mercado en competencia? Pero ¿cómo puede aportar el ICE a este momento pandémico en donde el Internet se volvió, y esto es algo que ya es una realidad en muchos países, un derecho humano? Ya hay legislación en varios países que contemplan Internet como un derecho humano, como un servicio básico, como el agua potable. Definitivamente, don Ernesto, el Internet en el modelo del mundo, el modelo económico del mundo, hoy toma un papel preponderante y aunque las circunstancias han sido lamentables, la pandemia ha acelerado el proceso de explotación y uso pleno de los recursos tecnológicos. El ICE, como institución pública, ha tomado un papel preponderante de apoyo a los diversos sectores, sobre todo en el sector educación, en el sector salud. Hemos apoyado con diferentes herramientas y recursos
dando soluciones expeditas, sobre todo en materia de educación. El instituto ha hecho un trabajo extraordinario y también ha logrado, digamos, la aceptación de instituciones como el Ministerio de Educación Pública, facilitando condiciones en cuanto a la conectividad para poder ejercer lo que es la educación a través de los medios virtuales. A través de la Caja Costarricense de Seguro Social también hemos dado apoyos importantísimos, estamos trabajando con otras instituciones y ministerios, como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, venimos trabajando fuertemente con diferentes comunidades, hemos brindado soluciones y paquetes que brindan alternativa a la ciudadanía costarricense para que puedan pues, desempeñar sus funciones hoy como se demanda desde el hogar, desde las casas, en donde hemos todos tenido que aprender a trabajar de manera remota. Uno de los principales quizás instrumentos es que el instituto ya venía trabajando desde hace muchos años o tiempo atrás en teletrabajo. Nosotros fuimos de los primeros pioneros en establecer reglamentos y procedimientos a nivel institucional. Para darles una relación, el instituto hoy tiene cerca de 8,000 empleados en teletrabajo, o lo hemos mantenido en promedio durante el periodo de la pandemia, y los resultados han sido extraordinarios. Por supuesto que hemos aprendido mucho, existen muchas oportunidades de mejora para ir afinando este proceso, y esa misma experiencia hoy la estamos compartiendo con otras instituciones, por supuesto, pues para que cada vez se afine más esta nueva forma de vida y, por supuesto, con un uso pleno de las telecomunicaciones, y, por supuesto, el ICE estará y seguirá apoyando en todo lo que esté a nuestro alcance. Justamente se me adelantó con la pregunta, pero la reformulo. La otra lección de la pandemia era que había muchas cosas que podíamos hacer sin subirnos al carro, sin subirnos a un bus, sin tomar un taxi, las podíamos hacer en casa de manera remota. Usted ya dio una cifra de la cantidad de gente que tienen teletrabajando. Le pido que la repita y además que me diga, que me adelante, qué porcentaje de esa gente, independientemente de que le ganemos la partida al virus, va a seguir en teletrabajo. ¿Cómo están revisando su propio protocolo de trabajo en el ICE? Sí, como le mencioné, cerca de 8,000 funcionarios y colaboradores del instituto en promedio hemos mantenido en teletrabajo. Y realmente los resultados han sido extraordinarios. ¿Qué porcentaje se va a mantener? Bueno, yo estoy plenamente convencida que gran parte de nuestras funciones, como habitualmente las conocíamos y las desempeñábamos, definitivamente este proceso ha acelerado el cambio. Y el cambio es que gran parte de estas funciones se seguirán haciendo en teletrabajo. Estamos desarrollando una serie de plataformas y soluciones que nos permitan tener una accesibilidad de manera diferente a nuestros clientes, y por supuesto eso va a ser mediante el uso de la tecnología. Fundamentalmente esto va a impactar de manera más fuerte a todo aquel personal que trabaja en oficinas principales del instituto, y pues como le digo, los resultados han sido extraordinarios. Creo que más bien esa experiencia nos ha permitido empezar a calibrar los diferentes instrumentos, reglamentos y procedimientos, y por supuesto también implica un proceso de aprendizaje de todos y cada uno dentro del instituto. Doña Geisel Cepeda, gerenta general del ICE, muchísimas gracias por su tiempo, buenas noches, agradecidos con el tiempo que nos ofreció. Don Ernesto, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes también por seguir ahí, por acompañarnos en estas jornadas informativas. Y recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.